Hay frases como la que tenemos aquí de hay algo difícil para Dios, que los cristianos dicen con frecuencia y que se convierten en una especie de talismán. Se convierten como en algo para conseguir todo lo que se proponen con la excusa de que esto es declarar con fe. Es decir, no hay nada imposible para Dios y podemos tomar ese texto y decir lo que sea que yo quiera, a Dios no le es difícil. Así que Dios puede tranquilamente obrarlo, como lo dice el versículo. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No solo es una declaración al aire, sino que se extiende de manera popular en comunidades cristianas y cercanos a estos por medio de canciones, expresiones que surgen de declaraciones, de versículos así como estos, que se toman sueltos, es decir, se toma el versículo, ahí dice, lo dice la Biblia, no hay nada demasiado difícil para Dios. Y de allí entonces se articulan incluso canciones, como por ejemplo esta que dice, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Y en la canción todo lo que te dice es, tú puedes lograrlo todo, para ti no hay nada imposible, porque como Dios no hay nada imposible y tú estás con Dios, echa para adelante que todo es posible para ti. También tenemos otra que dice, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Claramente estas canciones apuntan a conseguir cosas que se obtengan por medio de la fe. Ten fe y obtendrás lo que tú quieres. ¿Y qué pasa si quien escucha y cante esa canción es un no creyente? ¿Qué pasa si quien la escucha al lado tuyo o al lado de un cristiano en su oficina escucha estas canciones? Hoy las montañas por la fe, ¿cómo dice? Se moverán por su poder. No, Dios tiene el poder para mover una montaña, por supuesto que sí. Y entonces yo voy a declarar con fe y eso tiene que pasar. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Ahora, en el no creyente en ningún momento le estás invitando a que se arrepienta y crea. O que la fe que le estás diciendo es para arrepentimiento y que crea en el Señor como el Salvador de su vida y su vida sea transformada, sino que el creer está asociado a que crea y reciba algo que él está buscando. Es decir, que está asociada esta fe a una búsqueda de algo muy particular y realmente es algo material, usualmente, en la mayoría de las veces. ¿Qué pasa si quien la canta es uno que se hace llamar cristiano? ¿Qué pasa si no obtiene o termina más bien enfrentando pruebas? Muy probablemente se termine marchando porque no está siendo coherente con lo que él está cantando o no está viendo de que lo que es que para Dios no hay nada difícil se lo está solucionando. ¿Por qué pensamos eso de estas declaraciones cuando son dichas en la Escritura? ¿Por qué nosotros o por qué yo puedo dar estas declaraciones de que esto no debería leerse de esa manera, si bien es cierto que esa verdad está declarada en la Escritura? El pasaje dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿No parece ese texto y muchos otros una especie de cheque en blanco para que podamos aspirar a obtener todo lo que querramos? ¿No parece como eso? Así a una lectura rápida. No hay nada difícil para Dios. No dudes, no temas. Dios se encarga. Pareciera como que es un cheque en blanco. Podríamos aferrarnos a esa declaración para esperar recibir aquello que tanto deseamos hoy, por lo que tanto hemos añorado, o incluso algunos hasta han llorado por eso. Y entonces decimos, no hay nada difícil para Dios, yo puedo o debería recibirlo de Él inmediatamente. Nuestro corazón engañoso ante esto tiende a decir, sí, sí, Dios tiene el poder y Él debería actuarlo. De hecho, es probable que pienses o que hayas deseado que estas canciones, ¿por qué no las cantamos hoy aquí? Si al final parece que están asociadas al texto. O que esas declaraciones sean una certeza para el ya, para el ahora. Eso imposible, queremos verlo ya. O que puedas decirla y así tener garantías de que pronto las obtendremos. La justificación del engañoso corazón, hermanos, para validar, pensar de esta manera, podría ser el resultado de que nosotros sabemos lo que significa o nosotros sabemos el resultado o la respuesta a esta pregunta. El versículo lo dice así, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? El sermón yo lo he titulado, ¿hay algo difícil para Dios? Y todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Los niños ahorita que estaba aquí reunido con ellos les preguntaba, ¿hay algo difícil para Dios? Y ellos respondieron, no. Todos sabemos la respuesta tal cual como lo dijo. No, no hay nada difícil para Dios. ¿Qué puede ser algo que pueda considerarse para Dios difícil? Obviamente, lo difícil es lo que está contrario a su carácter. Ya me va a salir alguno más listo, haciéndose el listo de la clase. A ver, Dios puede pecar. Entonces es difícil para Dios. Eso es imposible. Entonces, pero no estamos basándonos en lo que es conforme a su carácter.
Para Dios todo aquello conforme a su carácter no le es difícil. No es difícil ni imposible. Como la respuesta es tan obvia, como todos tenemos esa noción que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil, muchos corazones son movidos a componer canciones que alimentan esa ambición en los corazones de los oyentes. La gente sabe que para Dios no hay nada difícil, y si tú le dices, estoy preocupado por tal asunto, y tú le dices, no hay nada difícil para Dios, esa persona tú le estás incitando a que diga, confía, Dios se encarga. Y no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo, sino que este difícil que está aquí no te está diciendo eso. Va a decir algo incluso mayor. Y es lo que yo quiero que hoy podamos ver. Este difícil no podríamos reducirlo a simplemente algunas cosas pasajeras, como un problema financiero o un problema matrimonial, sino tiene algo más grande, más relevante, más importante, en el cual nosotros deberíamos considerar. Pero hermanos, es más placentero, es más deseable escuchar estas cosas que nuestro necio corazón quiere oír. Y aquí traje algunas estadísticas para probarlo. La canción Nothing is Impossible, que es Nada es Imposible, la canción que se tradujo con la letra que yo decía ahorita, en inglés es compuesta en inglés es compuesta por un grupo llamado Planet Shakers. Y esa canción en Spotify tiene 46 millones de reproducciones. Es un número grande. Y no es la canción más popular que llevan este tipo de mensajes. O sea, no es la canción con más reproducciones. Simplemente yo puse ese ejemplo. Ahora, una canción popular con un mensaje fiel y bíblico no llega a estos niveles de reproducción. La canción más reproducida de esta organización musical, que es Sovereign Grace Music, en inglés, la canción que nosotros tenemos como en español, Contempla a Dios, tiene solamente 13 millones de reproducciones y es la más popular de ellos, mientras que la otra canción no es la más popular de ese grupo. Y sin embargo, la distancia es enorme en la cantidad de escuchas cuando una habla de la fidelidad acerca del Señor, a quien nos invita a contemplarlo en su grandeza, mientras que la otra nos refiere a nosotros para decirnos, echa para adelante, nada es imposible, todo lo puedes, por la fuerza que Él te da, vamos para adelante. Eso es demasiado sorprendente. Millones de creyentes prefiriendo que les alimenten la ambición en lugar de crecer en la adoración a su Señor. A su vez, centenares de miles o más sermones se proclaman con la intención de alimentar esa misma desesperación por obtener pronto cosas en el aquí y en el ahora, en las audiencias de codiciosos corazones. Miremos otro ejemplo. El famoso predicador norteamericano Joel Osteen, que es un representante de alimentar a su audiencia con mensajes de este tipo, en su canal de YouTube en español, no el de inglés, que tiene más reproducciones, en el de español, sus sermones más populares son los siguientes. Confía en los planes de Dios, más de 3 millones de reproducciones. Activa la fe y no el temor, más de 3 millones de reproducciones. Dentro de su top 10 de sermones están los siguientes. Haga a Dios una parte de su vida diaria. Pida en grande. Hoy es tu día. Sé un imán para las bendiciones. Estos son sus títulos más célebres y con mayores reproducciones. Por su parte, pastores de sana doctrina que son escuchados por toda Latinoamérica tienen números distintos y su mensaje, por supuesto, también tiene números distintos. El conocido pastor Miguel Núñez en el canal del Ministerio de Integridad y Sabiduría, estos son sus dos sermones más populares. La santidad no es una opción. Totalmente distinto el tema, ¿no? 630,000 o más de 630,000 reproducciones. 3 cualidades de un cristiano maduro, 433,000 reproducciones. La diferencia es abismal. Dándonos cuenta con esto en evidencia por medio de la estadística, lo que deciden o desean las personas escuchar, aquello que les endulce el oído. Creo que esto claramente evidencia el anhelo del corazón humano por escuchar aquello que lo endulza. Sabiendo esto, hermanos, y lo peligroso que es, consideremos la siguiente declaración veraz. Para Dios no hay nada difícil, eso lo sabemos, pero Él hace todo conforme a su voluntad y su carácter, conforme a su plan, conforme a lo que Él quiere hacer, conforme a lo que Él ha determinado hacer. No hay nada que pueda hacer que Dios se acelere a lo que Él ha determinado hacer en su tiempo y demás. Así que eso es lo que vamos a ver en el texto, que para Dios no hay nada difícil, pero Él lo hace todo conforme a su voluntad y a su carácter. Veamos el desarrollo del pasaje, cómo esto está allí descrito. La pregunta de nuestro sermón, de nuestro texto, es la que ustedes han visto, ¿no? ¿Hay algo difícil para Dios? Todos sabemos la respuesta, pero la respuesta la he dado también
en la tesis misma que ustedes tienen allí, allí la tienen en la pantalla. Para Dios no hay nada difícil, pero Él hace todo conforme a su voluntad y su carácter. Vamos a ver entonces en todos los versículos esta idea central. Lo que podemos recordar, hermanos, que hemos visto en el pasaje anterior es que el Señor se ha presentado a Abraham, le ha hecho una promesa, esa promesa la ha estado viendo él en su diario vivir, en muchas acciones, pero Dios sigue estando allí cumpliendo la promesa que le ha hecho. Luego vimos que es un pacto y en el capítulo anterior vimos que ese pacto se especifica aún más, diciéndole que él va a tener un hijo, que su hijo de la promesa no es Ismael, que tuvo con otra mujer, sino que será con su mujer, Sara, que ya va a estar a punto de tener 90 años. Y él está cerca de tener los 100 años. Allí es donde Dios le promete a este par de ancianos que van a ser padres. Abraham lo ve como un imposible y Dios se lo promete. Y ahora va a ser Sara la que lo va a ver como un imposible, como ya lo hemos leído. Sara, esposa de Abraham, verá esa promesa y como lo vimos se ríe en cierto tono de incredulidad. En primer lugar, lo que vemos es que el Señor visita a Abraham. Miremos cómo nos dice el texto de los versículos 1 al 8. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten. Y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Lo que vemos es una manera muy tradicional de la época, como las personas tenían que ofrecer hospitalidad a los demás, pero evidentemente en este anciano es desbordante. Este anciano, cuando ve esta visita, él reconoce que estos vienen de Dios. Después más adelante le va a decir que es su Señor que está allí, y luego vamos a entender con el pasaje siguiente que vamos a ver que era el Señor visitándolo a Abraham en una encarnación, en lo que podemos entender allí, que está comiendo junto con él, y los otros 2 son seres angelicales que van a ser luego llevados a Sodoma y Gomorra y van a traer la destrucción a esa ciudad. De hecho, es contrastante la manera como Abraham recibe a estos y les dice: Señor mío, reciban esto, siéntense aquí. Esto es lo mejor que les puedo proveer, es este árbol que les da sombra. Esto es alimento para preparárselo recién preparado para ustedes. No era pan solo. Se dan cuenta que él dice pan, pero realmente no era un pan solo. Era un pan con el cordero tierno, con una cuajada y demás cosas para poder comer el pan que iban a preparar. Pero el contraste aquí es con lo que va a suceder posteriormente, que vamos a ver semanas siguientes en Sodoma y Gomorra. Que cuando estos seres llegaron, ¿qué quería la gente hacer con ellos? Querían acostarse con los ángeles. Querían tener intimidad con estos seres. Danos a estos hombres, queremos estar con ellos. Mientras que este hombre lo que dice es: siéntense aquí y esperen que yo los atienda. ¿Se dan cuenta lo que nos está presentando el texto desde aquí? Lo que vamos a ver más adelante es ese contraste. ¿Cómo eran de perversos esos hombres en Sodoma y Gomorra? Que ante esto, en lugar de caer como Abraham en adoración y en buscar servirles, todo esto lo que querían era saciarse con ellos, sus deseos más profanos y paganos y malévolos. Todo lo contrario, lo que este hombre dice: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Y notemos esa palabra allí, tengámosla allí, más adelante lo vamos a recordar nuevamente. Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego no pase de largo junto a su siervo. Aquí está su siervo, permita que su siervo pueda servirle. Use a su siervo, dele gracia a su siervo para que su siervo pueda servirle. Así que este anciano corre para presentar hospitalidad. Es un gran banquete con lo que él recibe, a diferencia, como he dicho, del contraste con los paganos sodomitas. Pero el texto continúa diciéndonos que él lo recibe y luego va a suceder algo, y es la promesa que va a hacer aquí el Señor y que le menciona a Abraham. Entonces, versículo 9, ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió.
Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sé que la tentación aquí es pensar que Sara estaba chismoseando, pero no es del todo así. Lo que el texto nos expresa es una costumbre también de la época, donde cuando habían este tipo de recepciones, la mujer no era la que atendía directamente, sino era el hombre el que atendía a esta visita, y estos hombres se comunicaban con la mujer por detrás del velo de la tienda, de manera que ella estaba era simplemente detrás del velo, escuchando, y él le dice, ¿dónde está Sara tu mujer? No está allí, ahí está en el velo, está ahí esa mujer, y ella estaba escuchando, porque evidentemente era una forma tradicional como tenían de recibirse, estaban dentro de la tienda para atender a los visitantes. Pero lo que ella le dicen que va a hacer Dios con ella, manos, es una promesa que parece difícil. Y todos sabemos que Dios sabía que ella estaba allí detrás en ese lugar. Pero sucede como cuando en el jardín del Edén, ¿no? Que el Señor dice, ¿dónde estás? Y el hombre está escondido entre unos matorrales, allí con ropa hecha de matas también, ¿no? Y el Señor dice, ¿dónde está? Pero en este sentido no es porque Dios desconozca dónde están, sino para que sepa que Dios los está buscando. Yo te estoy buscando, Sara. Yo vine a hablarte a ti, Sara. Yo vine a decirte esto, Sara. Esta promesa que parece difícil, vas a quedar embarazada. Y aquí entonces se presenta la razón de la dificultad de que esto se vea como difícil o imposible. Sara, que estaba escuchando detrás de la puerta. Versículo 11, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea que en primer lugar, el primer problema era la edad y que ya ella era menopáusica, que ya había cesado el periodo menstrual y todo lo demás, todo su tiempo de poder tener edad y condiciones para concebir. Así que, en primer lugar, ese es el primer obstáculo para que se cumpla esta promesa. Por eso luce difícil. Ya era anciana, ya estaba menopáusica. Pero en segundo lugar, dice Sara, versículo 12, Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? O sea que el segundo problema era la falta de intimidad de la pareja. No estaban teniendo intimidad entre ellos, parece ser, el placer se había acabado, no había esa libido como quizás en su tiempo de mayor juventud. De manera que dicen, si ya nosotros estamos viejos, ya no estamos para eso. Básicamente lo que está diciendo ella. Sus relojes biológicos se han detenido, pero la promesa llegará según el plan y el tiempo divino. Y esto aquí es lo increíble, que nada va a impedir el plan del Señor. Nada lo va a detener. No lo va a detener por más de que ellos estén viejos, que su reloj biológico se haya detenido tanto en el aspecto de concebir como también en el aspecto de ellos querer tener intimidad entre ellos por causa de la vejez y demás cosas. No, nada puede detener el plan divino. Como dice, citando aquí al pastor John MacArthur, dice, ella no estaba pensando en milagros divinos, sino en la providencia divina operando solo dentro del normal curso de la vida, convencida de que a su edad dar a luz era desde el punto de vista natural sencillamente imposible. Ella estaba pensando dentro de la providencia natural de Dios, dentro del aspecto natural que Dios obra. Ella está diciendo, no hay chance de que esto se realice, no hay posibilidad alguna, estoy vieja. Ya no tengo la capacidad y tampoco mi Señor y yo estamos teniendo intimidad. De manera que, siendo realista, es lo que está haciendo Sara. Ella está basándose en la realidad. Tanto así que el pasaje termina diciéndonos en el versículo 15 que ella se ríe pero de incredulidad. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Más adelante ella se va a reír de gozo. Claro, ya embarazada y teniendo el bebé es otra risa distinta. Pero en ese momento su risa es de incredulidad. Su risa es de, no puede ser. Esto no puede ser posible. Aún a pesar de su incredulidad, hermanos, el Señor puede hacer aquello que se ve difícil o imposible. Es un Dios que hace lo difícil o lo imposible. Es un Dios que actúa de esa manera. Versículo 13 y 14. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara, diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Está diciendo el Señor, ¿hay algo difícil que no pueda hacer Dios? ¿Hay algo demasiado difícil? Este asunto, hermano, yo creo que queda en el top de las cosas más difíciles que puedan ocurrir. Está allí, del 1 al 3, ahí está en el top. Una anciana que pueda tener un hijo, eso está entre las cosas más difíciles. Aquí está diciendo, hay algo demasiado difícil, por más de que sea difícil, para que Dios pueda no hacerlo. Volveré a ti, y aquí está la garantía,
al tiempo señalado. Por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Cuando ella tenga el hijo, ahí voy a estar. Y ahí voy a confirmarlo. Mira, ahí está tu hijo. El año próximo lo vas a tener. Me está diciendo, volveré a ti el tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Este ser que está descendiendo del cielo va a estar en el año próximo cuando esta mujer dé a luz. Ante la realidad que ve Sara y que es claramente un impedimento, es expresada esta verdad. Y la pregunta que se le hace es una pregunta retórica, es decir, la respuesta está ahí mismo. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Todos seguimos la respuesta. No, no hay. No hay nada demasiado difícil para el Señor, pero en el tiempo señalado, según el plan de Dios, es que se cumplirá esto imposible, esto difícil. Y aquí está hablándole Dios a Abraham y a Sara. No es una transliteración inmediata para con nosotros. ¿Qué es eso difícil y que yo pueda confiar que en el tiempo de Dios Él lo va a hacer para mí? No es así como debemos acercarnos a la Escritura. Nos está presentando que Dios, según su plan y su propósito que tiene para con esta familia, Dios va a hacer algo que suena difícil para mostrarnos que para Dios no hay nada imposible y Él puede hacer aquello aún que para nuestra mente no pueda comprenderse. Y más adelante vamos a ver algo superior en imposibilidad que el Señor hizo posible. Algo más difícil. Esto está en el top 3, pero lo que voy a mencionar ahorita está en el top 1 o por ahí cerca. Y Dios lo hace posible y es lo que nos está mostrando este texto. Entendiendo entonces el pasaje y lo que significó para Abraham y Sara, sí es verdad que podríamos llegar a conclusiones aceleradas. Por ejemplo, aunque esta realidad parezca difícil, debes tener fe, pues para Dios no hay nada imposible y Él hará, y tu fe puede mover montañas. Y sales tú de aquí diciendo, invierto esa plata porque el Señor puede hacer lo posible, lo imposible posible. Y mañana voy y piso la sala del licenciado fulano de tal para que me dé trabajo, porque para Dios no hay nada imposible. Y no es así. Pero al tener este texto, viendo lo que Dios puede hacer, nosotros podríamos llegar a pensar eso. Y es lo que comúnmente estamos viendo en los sermones populares del día de hoy, como ahorita dice el ejemplo. Pensando así, estaremos ignorando lo que el libro de Génesis nos viene anunciando. El libro de Génesis nos viene mostrando que hay una promesa de una simiente que tiene que venir de mujer para que en esa simiente sean benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que está haciendo difícil aquí, porque Dios ha dicho en Génesis 3:15 que vendrá la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Y luego cuando vemos que aparece Abraham y que Dios dice que va a ser por medio de su descendencia, estamos viendo que hay un problema. Están viejos y no pueden tener hijos. Y entonces no podemos ver el cumplimiento de la promesa. Si ellos no tienen el hijo, no podemos ver el cumplimiento de la promesa. Y aquí estamos viendo que Dios está haciendo lo posible de lo imposible para que se evidencie. Es el hijo que yo di por medio de la promesa. Es por ello que la idea central de este pasaje envuelve no solo la certeza de que nada es difícil para Dios, sino que esto está asociado a su plan y es conforme a lo que Él revela de su plan. Hermanos, para Dios no hay nada difícil. Pero Él hace todo conforme a su voluntad y su carácter. La voluntad de Dios en nuestro pasaje está haciendo, ¿cuál? Que estas personas tengan un hijo con la finalidad de que en ese hijo venga la simiente en la cual van a ser benditas las naciones. Y ya lo hemos visto que no iba a ser en Isaac, sino en el descendiente de Isaac, Jacob, pero tampoco en ese descendiente, sino que en algún descendiente que viniera de Abraham. Y la Biblia nos revela que ese sería Cristo. Dios lo que hace no lo puede ser al margen o contrario a lo que Él ha revelado. Hermanos, muchas personas les encanta escuchar ciertos mensajes que nada más les digan, vas a tener plata en cantidad. Y yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta estar en necesidad. Eso es una verdad, a ninguno le gusta estar que si se quiere comer un helado ahorita con su hijo, y espero que eso no le traiga problema a alguno aquí con sus hijos si quiere helado, pero si alguno quiere comerse un helado con sus hijos, de repente no tener plata en el bolsillo para no hacerlo. Yo sé que ustedes han sentido esa sensación de que han ido a un lugar a comprar y no se han fijado en el precio. Ese día que se siente usted como rico, que le acaban de pagar la quincena, no sé, voy a comprar aquí, no voy ni a mirar. Y compra, no lo sé. Pero esa sensación de no tener escasez, evidentemente se siente mejor o más confort que tener usted la escasez. ¿Cierto que es así? Pero
cuando se salen de estas declaraciones basándose en textos como este para querer decir que eso es lo que nos dice la Escritura, lo que alimentamos en los corazones o con lo que los corazones son alimentados es con deseos ambiciosos. Cuando el Señor, deseos ambiciosos en el aquí y en el ahora, cuando el Señor lo que más nos dice es que tendríamos que morir al yo, morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. No quiere decir que no tengamos nosotros que trabajar, que aspirar a poder obtener beneficios o poder tener una vida mejor, si así lo querríamos llamar. No nos está diciendo eso la Escritura, pero no nos está poniendo que el centro de nuestras vidas sea eso. Y este tipo de declaraciones es lo que buscan. Mientras que cuando vemos el plan del Señor, lo que nos está mostrando es que de acuerdo a su plan, Él va a hacer esto que sea difícil, lo va a hacer posible para que su plan siga efectuándose. Él ha revelado traer la bendición a través del Hijo de la promesa. Por eso es que celebramos que esto difícil no pudo detener el plan divino, porque nada es difícil para Dios. En el transcurso de la historia del Antiguo Testamento se presentan grandes dificultades para que la simiente prometida pueda nacer. Este Isaac casi que no nace, por decirlo así, imposible, pero en el Señor es posible. A estos padres ancianos les viene el hijo. Ahora, ese Isaac tendría gemelos y dice que desde el vientre se estaban peleando. Es decir, estos ya estaban naciendo y estaban ya en problemas. Ya estaba enfrentándose una simiente con la otra, porque una de las dos simientes iba a continuar la simiente hasta el Mesías. Y estaba en problemas. Y luego más adelante teme uno por su vida porque uno le dice, te voy a matar. Y tenía este asunto de que lo iban a matar. Y finalmente el Señor obra en una reconciliación hermosa que está en el libro de Génesis. La simiente continuó. Pero luego tuvo varios hijos. Y hubo un hijo que no quiso, por no entregar a su nieto, casi que allí se estanca la simiente, hasta que por un medio que es Judá, medio allí, medio raro, se mantiene la simiente y continúa. Posteriormente vamos a encontrar una mujer, Rahab, que murieron todos a su alrededor y ella fue la que se salvó siendo prostituta. Y se casó uno de los descendientes de Judá y tuvo hijo con él y allí siguió la simiente. Y allí más adelante vemos que descendientes de esta mujer, Rahab, aparece por allá una mujer que se le muere el marido, queda viuda, es de otra nación, moabita, enemigos del Señor, pero al volver al pueblo de Belén, allí se casa con un hombre llamado Booz y tiene un hijo y la simiente continúa. Y siempre vamos a encontrar problemas con la simiente, vamos a encontrar el exilio donde el pueblo del Señor pudo haberse perdido y sin embargo el Señor, mientras a los del reino del norte, que eran la mayoría de las tribus, se mezclan, el pueblo de Judá quedó separado y no se mezcló, sino que se mantuvo como un pueblo que siguió el nombre del Señor. De manera que cuando regresó, dentro de los que regresaron unos que mantuvieron la simiente, hasta que finalmente aparece Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. El plan del Señor era revelarnos eso. Eso era lo difícil, hermanos, que vamos a seguir viendo. Cuán difícil fue que esa simiente se mantuviera. Cuán difícil en la Escritura se nos presenta que esa simiente prometida pudiera llegar hasta los tiempos del Señor. Es en ello, hermanos, donde tú y yo encontramos esta gran promesa como buena o bella para nuestras vidas. Dios, hermanos, hizo posible lo que era difícil. Aun cuando dudó en un principio, Sara terminaría creyendo y recibiría fuerzas del Señor. Hebreos 11:11 dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. El apóstol Pablo señala respecto de esto en Romanos 4:18 al 19. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Pero fíjense lo que dice antes, que aunque él estaba viejo, como muerto, decrépito, yo no estoy diciendo eso, lo está diciendo la Escritura, estaba todo como muerto ya, estaba bien anciano, y su esposa, su esterilidad en la matriz. Pero dice el versículo 18 que él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se había dicho. Es decir, que ese día para ellos estaba simplemente siendo un hijo que Dios le estaba dando. Pero en la revelación del plan de Dios está siendo la línea continua para traer a aquel descendiente que traería la bendición a las naciones. Se dan cuenta que este difícil no está apuntando a un difícil particular nuestro, sino a lo difícil que sería en que esta simiente pudiera venir para finalmente traer la bendición a las naciones.
Siglos después, hermanos, vamos a ver una historia similar a la que vimos ahora en el capítulo 18, versículos del 1 al 15 de Génesis. Y esta se encuentra en Lucas 1, versículos 26 al 38. Leo para ustedes la historia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Similar a la historia anterior, vienen a visitar a Sara y a Abraham, unos seres que vienen del cielo enviados por Dios. Un ángel, el Señor, y unos ángeles. En este caso, es un ángel enviado por el Señor a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen comprometida para casarse. A diferencia de en el caso inicial de Sara, que es una anciana, aquí es una mujer virgen. Tiene toda, podríamos decir, no es una mujer que tiene todas las condiciones para tener un niño. Pero la diferencia es que ella está comprometida, pero todavía no ha sido desposada. Es decir, todavía no ha tenido intimidad con su esposo. A una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras. Imagínense en estos días que alguien le diga a uno de esa manera: no, salve, muy favorecido. Suena raro, es un saludo muy raro. Y se pregunta qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado. ¿Qué ha hallado? Gracia. ¿Qué le pides a Abraham al Señor cuando le habla? Que halle qué cosa. ¿Qué es lo que necesitamos? Gracia. Gracia has hallado delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este rey serán benditas las naciones de la tierra. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Al igual que Sara, que presenta la realidad. Pero ¿cómo es posible si yo no tengo placer? Esta mujer está diciendo: pero ¿cómo es posible si yo soy virgen? Sí, estoy comprometida, pero yo no me he casado. ¿Cómo será posible esto? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa hay imposible para Dios. Para Elizabeth la vieja, y también para esta mujer que no va a tener marido, no va a estar con ningún hombre, pero va a venir el Espíritu de Dios y va a hacer lo que hoy diríamos completar el asunto genético, no sé, y completar allí para que pueda esta mujer quedar encinta. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Así como no fue difícil en aquella mujer llamada Sara, anciana, tampoco será para Dios imposible, porque recuerden, lo imposible está presentándose en esta dificultad para que venga la simiente, y aquí Dios lo está haciendo posible para que finalmente la simiente llegue. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia, tal cual como Abraham diría: aquí está su siervo, y atendió a esta gente. Aquí está esta mujer dispuesta como sierva para que el Señor haga conforme a lo que Él ha dicho. Además, así como el ángel aquel le dijo: cuando nazca tu niño yo voy a aparecer, también unos ángeles aparecerían en el día del nacimiento de este niño. Lucas 2 del 13 al 14 dice: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este niño que había nacido sería aquel que traería esta salvación al pueblo. Esta historia de Génesis, que nos muestra que hay algo difícil que se cumpla, es una sombra de esto que más adelante el Señor hará y que luce como imposible. Hermanos, no hay chance que usted vea a una mamá con la hija, con una carpeta que está yendo a un hospital, que usted no diga: ¿con quién habrá sido? Porque no hay chance que nosotros pudiéramos pensar: esa muchacha está embarazada y fue por obra del Espíritu Santo. Eso es un imposible. Eso se ve como algo difícil. Eso se ve como algo que usted no puede poder comprender, que te digan eso. Al tal punto que luego vamos a ver que José va a ir querer hacer todo lo posible para taparlo, porque él dice: yo no soy el papá, tiene que ser alguien el papá, y va a huir. Y le tiene que hablar el ángel en un sueño y le dice: no. Y le explica todo esto que ha dicho acá, y él termina entonces
tomando esta actitud también de este siervo para el plan que el Señor tiene. Hermanos, es lamentable entonces que reduzcamos que para Dios nada es difícil o imposible al cumplimiento de nuestros deseos y anhelos terrenales inmediatos. Cuando Dios ha obrado, está obrando y obrará para cumplir su plan de salvación, y nada, aun cuando difícil, lo puede detener. Hermanos, no podríamos nosotros pensar, nosotros éramos como los que están en el mundo hoy, entregándose a sus ídolos, a sus pasiones, entregándose a las obras de maldad. Y Dios hizo lo imposible, cambió tu corazón para que ahora sea rendido en adoración al Dios soberano. Eso no es una obra sencilla, eso no es una obra fácil, eso era un imposible. No había manera como que tú y yo nos pudiéramos acercar a Dios. Si Él no intervenía, no podríamos hacerlo. Eso es lo que nosotros deberíamos celebrar más. Mano, la plata y el oro pueden llegar o no pueden estar. Se invierte, se hizo más plata, o se invierte y se perdió. Puede pasar muchas cosas. Tienes trabajo un día, otro día no. Pero en medio de esta vida, hermanos, el Señor obró para traer la salvación, trayendo ese día, haciendo su plan de salvación por algo casi imposible, unos ancianos teniendo un hijo. Y siglos después, en una mujer virgen, trayendo al Mesías. Y el Señor ahora obrando en nosotros para que nuestros corazones se rindan en adoración a Él. Tu vida mismo es un reflejo de ello. ¿Tú se la pusiste difícil a Dios? Un necio corazón. Te querías esconder por todos lados. Su palabra predicaba y hacía, esa puya no es para mí. Y te movías de un lado al otro. Pero para Dios no hay nada difícil. Dios conquistó nuestro corazón. Dios transformó nuestro corazón. Él ha iniciado esa obra en ti, y aun cuando haya algo difícil en el camino, Él promete que en los suyos nada detendrá la obra de salvación. El Señor promete que a los que comenzó esa buena obra la terminará hasta el final. Hermano, pudiéramos estar en bancarrota, pudiéramos estar en plenitud de cosas, pero el Señor dice que a los suyos Él promete que nada detendrá su obra de salvación. En este mundo vamos a tener aflicción. Sí, es cierto, de todo tipo va a llegar. Sí, es cierto. Pero Dios promete estar con nosotros hasta el final y sostenernos. Y en su reino estaremos con Él. Y ya no habrá llanto ni dolor, sino que Él enjugará toda lágrima de nuestras mejillas. Así que, hermanos, yo quisiera que tuviéramos estas consideraciones respecto a lo que hemos visto en el sermón. Este poder de Dios, que nada, por más difícil que parezca, lo puede detener. Nada es difícil para Dios. Y aun cuando parece que estamos en la vida como en un videojuego en modo de dificultad superior, y parece como si esta vida fuera un videojuego y esté en modo difícil, y parece que todos los obstáculos son los más difíciles, parece que estamos contra la máquina, como decíamos antes, y esto está bien difícil. Descansa y persevera, pues no hay obstáculos que puedan detener la obra de Dios en ti. Piensa en el pecado. Piensa en el pecado como un obstáculo. Piensa en el pecado como aquello que te hace de alguna u otra manera dudar o de alguna otra manera sentirte como te hace sentir el pecado. Y ese obstáculo que se presenta no puede detener la obra del Señor en tu corazón. Dios promete cada día hacernos a la imagen del varón perfecto, de su Hijo Jesucristo. Hermanos, todavía no nos parecemos. Yo creo que estamos como Juan el Bautista. No somos dignos ni siquiera llevar sus sandalias, pero Él promete hacerlo. Él promete en nosotros completar esa obra. Eso es difícil, hermano. Piénsalo. Piensa si hoy acaso tú has dejado de pecar. ¿Quién de aquí levanta su mano con humildad, que será lo más orgulloso del mundo, y dice, yo hoy no he pecado? ¿Quién puede hacer eso? Hermano, si fuera por nosotros, es imposible que pudiéramos salvarnos. Y esto es lo posible aquí. Dios promete salvarte a pesar de ti. Eso es lo difícil que era y Dios lo promete. Así que puedes confiar y descansar. Persevera y descansa en su obra. Nada puede detener la obra de salvación de nuestro Dios. Nada es difícil para Dios. Y aun cuando piensas que en las cosas triviales de tu día a día Dios no se involucra, rechaza esa idea ya. Dios, hermanos, Dios está en control de todas las cosas y está cuidándonos y sosteniéndonos. Hermanos, el texto no nos lo presenta, pero usted se imagina una mujer de 99 años embarazada. Imagínese esa fuerza. Si usted ya después de los 40 usted empieza a sentir
que se está volviendo crocante, ¿no? Que todo craquea. Y entonces usted dice, imagínese usted está embarazada, mujeres, esposos que han visto eso en sus esposas. ¿Se imaginan de 99 años un embarazo? Y Dios garantizó que ese embarazo se realizara. Estoy poniendo nada más este ejemplo para mostrar en los detalles aún mínimos Dios se encargó para que este embarazo se fuera realizado. No solamente cuando ella se vio de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, sino también al tener los 9 meses. Con todas sus arrugas en su cuerpo, amamantó a su pequeño. Todo el Señor le dio la fortaleza necesaria para llevar a cabo ese embarazo. Hermanos, Dios también está presente en nuestros asuntos, por más triviales que parezcan, para que nosotros tengamos a Él presente y le demos gloria a su nombre, para que confiemos en su sostén y poder en cada asunto de nuestras vidas. Dios está obrando su plan de salvación y también en cada uno de nuestros asuntos. Por último, nada es difícil para Dios. Y aun cuando parezca que los engañadores están saliendo con la suya, llevando mensajes y canciones que no son fieles al mensaje revelado por Dios, algún día todo hombre se presentará ante el Señor. Y el Señor dice que cuando estos que son infieles se presentan ante Él les dirá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero a los que Él conoce les dirá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese debería ser nuestro anhelo, ser fieles, nada más que fiel. Aunque nuestras audiencias y nuestras reproducciones no lleguen a estos números exorbitantes, nuestro asunto es que nuestro principal audiencia es el Señor, que escucha nuestras palabras, y queremos ser fieles porque Él nos está escuchando, y que cuando digamos sus palabras Él pueda decir, eso es lo que yo dije. Por eso te dejo entrar y estarás en mi gozo. Y no, yo no te conozco porque tú no me predicaste a mí. Así que, hermanos, en lugar de ponernos a sentirnos incómodos y malos por esto, el Señor se encarga. Y los que son enemigos de Él, si no se arrepienten, tristemente tendrán que enfrentarse a Él. Así que dejemos de que esta labor, este asunto, estos engañadores se terminarán encontrando con el Señor. Tú por lo pronto, escucha, sé fiel, canta también mensajes fieles al Señor. Pero amigo que estás aquí, hemos visto que nada es imposible para Dios, y esto es lo que Dios puede hacer posible para ti. En la Escritura se nos narra la historia de un joven rico, y ese hombre se presenta ante Dios como un hombre bueno. Lo tengo todo, y yo todo lo que hago lo hago bueno, ayudo a los pobres, ayudo a mis papás, hago todo bueno, todo el mundo me ve y no ve en mí nada malo. Y el Señor entonces le dice que entonces entregue todo lo que tiene, se lo dé a los pobres y venga y lo siga. Pero como este hombre tiene su corazón puesto en las riquezas, esto se le ve como una imposibilidad. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a ser capaz de hacer eso. Y entonces dice el Señor que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Que un hombre que está asociado a este mundo y a lo que este mundo le ofrece, que se puede entregar realmente, rendirse ante el Señor. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico puede entrar al reino de los cielos. Entonces dicen los discípulos, Señor, entonces ¿quién puede entrar? Si este hombre con todo lo bueno que era no puede entrar, ¿qué se espera para nosotros? Y el Señor allí responde, nada es imposible para Dios. Esa es la imposibilidad, amigo. Para ti en tus buenas obras no hay posibilidad que tú seas salvado. No hay manera que tú puedas ser recibido sino creyendo en Jesús. Pero eso que es difícil es posible para Dios. ¿Quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús cuando el discípulo le preguntaba. Hoy para ti está esta posibilidad dispuesta. Puedes hallar hoy en Cristo salvación. Ven a Cristo. Confía en que Él puede hacer posible tu salvación. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, que es poderoso para salvar. Primera de Juan 5, del 11 al 12 nos dice a todos los presentes, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Confiemos y descansemos en nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias